vamos a empezar rápidamente con el primer tema, que es cáncer de vejiga. Me dicen, por favor, si es que ustedes pueden ver la pantalla que quiero compartir. Me avisan si es que se está viendo. Denme un segundo. Ok. ¿Se deja ver la cascada con la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de cáncer de vejiga en esta primera parte de la tarde. Mi nombre es Omar Acosta, soy urologo del Hospital Guillermo Almenara de Irigoyen. Y bueno, empezaremos hablando del primer tema, que es cáncer de vejiga. La principal manifestación del cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina, cosa que nosotros tenemos que corroborar en el paciente. Sin embargo, muchas veces el paciente puede asociar también síntomas urinarios, tenesmo vesical, frecuencia miccional y hasta un leve dolor suprapúbico. En esa situación y bajo esas consideraciones, el paciente acude a consulta y va a manifestarnos pues estas molestias, pero sobre todo lo preocupante para el paciente es la presencia de sangre en su orina. Entonces nosotros lo recibimos y tenemos que de todas formas corroborar esa presencia de sangre pidiéndole un examen urinario, porque la hematuria puede ser macroscópica en el 85% de los casos, pero pueden haber casos de tumores vesicales con hematuria también microscópica. Dado a eso, tenemos que pedir algunos estudios de imágenes al paciente. En la actualidad, la prueba mandatoria ante un caso de hematuria es el Uroten con contraste. Antiguamente se hacía secretoria, ahora ya dejó de utilizarse, pero si no disponemos de una prueba tomográfica, que es el Uroten con contraste, cuando menos debemos hacer de vías urinarias con una ecografía, pero lo ideal es un Uroten. Muy bien. Una vez que hemos hecho esos estudios, tenemos que proceder a hacer una evaluación de la vía urinaria inferior en el paciente con la prueba de uretrocistoscopía, que es lo que ustedes pueden ver en la imagen. Una uretrocistoscopía, tenemos que identificar las características anatómicas de la próstata, de la uretra prostática, en el caso del varón, si es mujer, directamente en la cavidad vesical, ver si hay algún pólipo, alguna lesión exofítica, de repente la presencia de alguna litiasis, es decir, cualquier anormalidad anatómica que podría explicar la presencia de esa sangre en la orina. Entonces, cuando nosotros hacemos la cistoscopía, podemos encontrarnos con lesiones como estas que estamos viendo acá, lesiones papilíferas, muy bien, endoluminales dentro de la pared de la vejiga, que crecen hacia el interior de la vejiga, y que una vez que la diagnosticamos por cistoscopía, hay que hacerles este procedimiento de extirpación que se llama RTU, que obedece a las siglas de resección transuretral, en este caso, de vejiga. Ese mismo procedimiento también se utiliza para la cirugía de próstata. ¿Muy bien? Entonces, una vez que hemos hecho la resección transuretral del tumor vesical y de todos los tumores que se vean dentro de la vejiga, ese es el primer paso para el manejo y también para el diagnóstico del cáncer de vejiga, porque endoscópicamente podemos ver el tumor, a través de una ecografía o incluso de una tomografía podemos ver el tumor, pero necesitamos tener la confirmación histopatológica, así como la confirmación del grado de diferenciación o de indiferenciación celular. Entonces, es absolutamente indispensable hacer la resección transuretral del tumor vesical. ¿Muy bien? Una vez hecho esto, bueno, acá tenemos una tercera imagen para que vean cómo es la resección transuretral. Tenemos que resecar en el interior de la vejiga toda lesión sospechosa de tumor, obviamente toda lesión tumoral, cualquier área en el interior de la vejiga que resulte irregular, sospechosa, hay que extirparla. ¿Muy bien? Y se recomienda hacer una palpación bimanual, es decir, haciendo un tacto rectal o un tacto vaginal,
simultáneamente a una palpación del hipogastrio para ver si es que se toca, a pesar de la resección, alguna masa o alguna anormalidad anatómica en esa maniobra de palpación que nos hace pensar que puede haber algún resto de tumoral, aún así. ¿Muy bien? Una vez que ya tenemos el tumor de vejiga diagnosticado y operado, en esta primera etapa que es la RTU, tenemos que clasificar el cáncer de vejiga, que puede ser no músculo invasivo o músculo invasivo. Y eso nos lo va a decir el patólogo con la evaluación y el estudio de las muestras que le hemos enviado para su análisis e interpretación. Entonces, cuando tenemos un tumor en la vejiga, muy bien, cuando tenemos un tumor en la vejiga podemos tener una lesión que puede en un primer principio ser inicial, incipiente, y que nosotros podemos optar por maniobras de conservación vesical, cuando el cáncer de vejiga es no músculo invasivo, pero cuando ya es músculo invasivo nos vemos en la obligación de llevar a cabo una extirpación total de la vejiga, vale decir una cistectomía. Hablemos de la primera o del primer gran grupo de lesiones de lo que corresponde a cáncer de vejiga. Los tumores no músculo invasivos. Son tumores que corresponden a carcinoma in situ o tumores limitados al urotelio, llamados TA, o tumores T1, que son aquellos que infiltran por debajo del urotelio, o sea, que van al tejido conectivo subepitelial. Esos son los tumores no músculo invasivos. Entonces, un tumor no músculo invasivo puede ser una lesión pequeña que no pasa de 3 centímetros, única dentro de la vejiga, como se ve en la cistoscopía, o como se ve en esta imagen de la ecografía, o como se ve en una tomografía. Imagen que capta contraste en el interior de la cavidad vesical. Entonces sería el equivalente, perdón, a tratar una lesión que está en inicios, en principios de desarrollo. Pero si tenemos una lesión mucho más grande, exofítica, de repente múltiple dentro de la vejiga, o que tiene una traducción tomográfica, como se ve acá, que ocupa la tercera parte de la vejiga, ampliamente gruesa, en que incluso da la apariencia de que se sale de la vejiga a la grasa perivesical. En ese caso, estamos hablando de un cáncer de vejiga mucho más agresivo e invasor. Entonces es músculo invasivo. Y sería como el símil a tratar de enfrentar una lesión mucho más agresiva y que pone en serio riesgo la vida del paciente. El cáncer de vejiga es la cuarta causa más común de cáncer en varones. Se presenta en cerca de 80.000 casos nuevos, eso según estadísticas americanas del 2018. 17.000 personas mueren al año por cáncer de vejiga y es más frecuente en el hombre que en la mujer, el cáncer de vejiga. Sin embargo, la mujer tiene más riesgo de morir por cáncer de vejiga que el varón. Estadísticamente a lo largo de la vida, 1 de cada 26 varones va a presentar cáncer en la vejiga y 1 de cada 87 mujeres va a padecer de esta enfermedad. ¿Bien? Fíjense que dependiendo del estadio, del grado de avance de la enfermedad, siempre el varón es el que tiene mejor, en azul, es el que tiene mejor sobrevida que la mujer. Pero obviamente, y como es lógico, mientras más avance la enfermedad, menos tasas de sobrevida a 5 años. ¿Ya? Factores de riesgo por el cáncer de vejiga: infecciones urinarias crónicas, radiación, presencia de litiasis vesical, de repente inadecuado consumo de frutas, pero lo más importante es el tabaco. El tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer de vejiga. La asociación con colorantes, industrias que tienen que ver con pinturas, textiles que tienen que ver con los colorantes que se le aplican a la ropa, o pinturas que las que se utilizan pues para pintar las paredes de las casas. Esos componentes se asocian a mayor riesgo de cáncer de vejiga. Aquellas personas que también tienen relación con sector laboral que está relacionado con la industria del calzado, también. Y las personas que tienen, por decirle, paraplegia o son postrados crónicos por el hecho de que usan sonda, o a veces tienen litiasis vesical por largos periodos, hay más riesgo de cáncer de vejiga. ¿Sí?
Acá hay una imagen orográfica, esto ya no se suele ver en la actualidad porque está reemplazado por la tomografía, pero para que tengan una idea, esta es la vejiga, y fíjense cómo hay una imagen por defecto de relleno, igual acá, ese es otro paciente con otro tumor vesical. Esta es una tomografía, fíjense que el grosor de la vejiga está seriamente irregular, con áreas mamelonadas en el interior de la vejiga, tanto en uno como en otro lado. Igual acá, tumor vesical que se ve en esta fase con contraste de la tomografía a nivel vesical. Vean ustedes que hay un crecimiento endoluminal en el interior de la vejiga. Igual acá otra, fíjense, crecimientos endoluminales mamelonados en pacientes que han tenido hematuria. Cuando hablamos de cáncer de vejiga y no músculo invasivo, o en general, cuando hablamos de cáncer de vejiga, los tumores no músculo invasivos, antes llamados superficiales, son el 70% de los casos. Los que invaden el músculo, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte, a continuación, son los músculos invasivos, representan el 25% de los casos. Y un 5% de casos de todos los tumores de vejiga, al momento del diagnóstico, los encontramos ya en su etapa terminal o metastásica. Entonces, hablaremos del tratamiento y de lo que corresponde al cáncer de vejiga no músculo invasor, que estábamos comentando en esta imagen. ¿Muy bien? Fíjense, son tumores pequeños, a veces únicos, a veces múltiples, ¿bien? Que conllevan pues a un elevado riesgo en lo que es la morbilidad y sobre todo mortalidad del paciente. ¿Cuál es el objetivo de tratar un cáncer de vejiga? Número 1 es erradicar la enfermedad, es decir, extirparla, y esto a través de la RTU. Y número 2, el tumor de vejiga tiene la particularidad de que progresa, que recurre, tú lo operas, lo extirpas y vuelve a salir al cabo de semanas o a veces meses, y en algunos casos incluso después de años. Entonces el otro objetivo del tratamiento es prevenir recurrencia o retardar en todo caso la recurrencia o la progresión. Recurrencia es que vuelve a salir el tumor, en cambio progresión es que sale nuevamente pero más agresivo, más profundo. Muy bien, entonces para eso es que al paciente se le ofrece tratamiento intravesical, es decir, a pesar de operarle vía RTU el tumor de la vejiga, se le da tratamiento con medicamentos dentro de la vejiga para prevenir que recurran o que vuelvan a rebrotar con mayor profundidad o mayor grado de avance. ¿A quiénes se le da tratamiento intravesical? A aquellas personas que tienen cánceres de vejiga múltiples, o sea, múltiples lesiones, como el que vimos en la imagen hace un ratito, o tumores que son de alto grado de malignidad, o tumores que infiltran la capa suburotelial, es decir, el tejido conectivo subepitelial, eso se llama T1, o aquellos tumores que tienen citología positiva, es decir, carcinoma in situ. ¿Muy bien? En esas circunstancias hay que darle tratamiento intravesical. ¿Qué cosas se ofrecen? Quimioterapia o si no, inmunoterapia. Quimioterapia fundamentalmente es mitomicina o doxorubicina o tiotepa, pero ojo, esta quimioterapia no da caída de cabello, no da náuseas, no da vómitos, es quimioterapia que se administra dentro de la vejiga a manera de un polvito liofilizado, se diluye en agua destilado suero fisiológico y a través de una sonda Nelaton se introduce dentro de la vejiga y se mantiene allí por un lapso de hora y media, 2 horas, y luego el paciente lo micciona. La otra opción es dar inmunoterapia con BCG, la misma BCG que nos inoculan en el hombro al momento de nacer para prevenir la tuberculosis o inmunizarnos contra la tuberculosis, la misma BCG, pero que se aplica dentro de la vejiga bajo unos esquemas que ahora les voy a comentar. Existen una serie de factores que dependen de la característica del tumor, que puede ser qué tan profundo está, qué tan alto es su grado de malignidad, cuántos tumores son, qué tamaño tienen. Entonces, en base a esos factores pronósticos, a los pacientes se les clasifica con cáncer de vejiga no músculo invasivo en tumores de bajo grado, de riesgo intermedio y de alto riesgo. ¿Bien? Un tumor de bajo riesgo tiene una posibilidad de rebrotar del 37%, pero no progresan y ningún paciente se muere con un cáncer de vejiga de bajo riesgo. Pero un tumor de riesgo intermedio
tiene 45% de recurrir y cerca de un 2% de progresar. Y ya pueden tener mortalidad de estos pacientes. Los tumores de alto riesgo son aquellos que son múltiples, de alto grado de malignidad o que tienen además carcinoma in situ. Entonces, estos tumores recurren en un 54% y progresan en un 15%. Y la mortalidad puede llegar a ser hasta el 10%. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para los tumores de bajo riesgo? Y tú sabes que un tumor es de bajo riesgo luego de que lo has operado, luego de que has visto las características, el número de tumores, el tamaño de tumores, y luego que el patólogo te dice si es que es de alto grado de malignidad o de bajo grado de malignidad. Estos tumores son de pronóstico muy bueno. En ellos solamente se le hace la RTU, como hemos visto, y se le da mitomicina, que es una modalidad, un tipo de quimioterapia intravesical. Eso se le administra dentro de las primeras horas, dentro del primer día, sobre todo después de haber operado al paciente. Y luego se le hace una cistoscopía para descartar que no haya recurrencia a los 3 meses y otra cistoscopía al año. Y de ahí anualmente, por 5 años. ¿Qué hacemos con los tumores de riesgo intermedio? Ellos tienen riesgo de recurrencia temprana. En ellos se les hace la RTU, se les da quimioterapia intravesical o si no se les da BCG, pero solo por el lapso de un año. ¿Cómo es esta modalidad? Administrar la quimioterapia en una fase de inducción, que significa que una vez a la semana, durante 6 semanas consecutivas, se aplica la mitomicina dentro de la vejiga por un lapso de 1 hora, hora y media, máximo 2. Luego de eso se le administra la misma mitomicina por el lapso de un año, una vez al mes, siempre dentro de la vejiga. Una vez que se ha efectuado el tratamiento, hay que hacer cistoscopías cada 3 meses durante 2 años, luego cistoscopías cada 6 meses durante 3 años, y luego cistoscopías anuales, a partir del 5.º año en adelante, para descartar recurrencia. ¿Qué hacemos con los tumores de alto riesgo? Primero que todo, cuando tenemos un tumor de alto riesgo, hay que volver a hacer una nueva RTU, pero recién lo acabo de operar. Pero de todas maneras hay que hacerle una nueva RTU. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que un 10 a 20% de casos no son tumores no músculo invasivos, sino suelen ser tumores músculo invasivos, como los que vamos a hablar a continuación. Entonces, en ese caso, se hace una segunda resección para descartar o en todo caso para confirmar que es no músculo invasivo. Y si es así, se le da BCG, inmunoterapia, dentro de la vejiga, según este esquema del doctor Donald Lam, holandés, en el cual se le administra igual BCG inducción dentro de la vejiga, una semanal durante 6 semanas, y luego se le administra un mantenimiento que es de 3 años. Pero este mantenimiento de 3 años implica aplicarle la BCG a los 3 meses, luego a los 6 meses, luego al año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, y hasta completar los 36 meses o 3 años. ¿Bien? ¿Por qué a los de riesgo intermedio les aplico quimioterapia o BCG y por qué a los de alto riesgo le aplico BCG y no quimioterapia? Porque se ha visto que cuando tú aplicas BCG en pacientes que son de alto riesgo, el BCG es mucho más efectivo que la quimioterapia. Bien, fíjense, no hay una diferencia estadísticamente significativa. En cambio, sí hay un beneficio en el 40% de pacientes que administras BCG comparados con quimioterapia, que solamente el beneficio es de un 10 a 15% de casos. Por eso, si es de alto riesgo, solamente tenemos la opción de BCG. Si es de riesgo intermedio, podemos dar cualquiera de las dos. Hay casos en los cuales tenemos que volver a operar el tumor de vejiga. ¿Por qué? Porque, como les digo, pueden tratarse de tumores más profundos de lo que aparentemente dice ser en la primera resección. Entonces, eso lo hacemos cuando el tumor es más de 3 centímetros, o son más de 3 tumores dentro de la vejiga, o sean multifocales, o cuando nosotros somos conscientes de que hemos operado la RTU y hemos dejado tumor, no hemos podido sacar todo, ya sea por cuestión de tiempo, ya sea por cuestión de sangrado. Entonces tenemos que volver a una segunda resección en el lapso de 2 a 4 semanas. Si el tumor es de alto grado, o si es tumor T1,
o si no hay músculo en la vejiga, en esa muestra que hemos sacado de vejiga, si no hay músculo, si no hay capa muscular, que lo que significa que nuestra resección no fue muy profunda, entonces el patólogo no nos puede decir si hay tumor a nivel de la capa muscular, a nivel del detrusor, entonces tenemos que hacer una resección. Bien. La inmunoterapia, como les digo, implica administrar BCG dentro de la vejiga, y esto depende de los estudios que realizaron Albert Camet y Camilo Guerín. Muy bien, hay una serie de cepas. Acá en el Perú utilizamos sobre todo la cepa canadiense, que es la CONAUT, o la cepa americana, que es la TAIS. Bien, pero todas son iguales. ¿Puede tener efectos adversos? Sí, puede dar síntomas semejantes a la cistitis, incluso hematuria, puede dar molestias, malestares generales, pero síntomas severos, producto de la administración de BCG, puede ser la presencia de hasta tuberculosis miliar diseminada, o tuberculosis o sepsis basados en BCG. Entonces, en esas circunstancias, que se ve en 1 a 3% de todos los casos, pues implica que tenemos que suspender el tratamiento y darle tratamiento antituberculoso al paciente. En algunos casos no podemos dar BCG porque si el paciente tiene, digamos, una hematuria, o si el paciente tiene una infección urinaria aguda, en ese momento que le vamos a aplicar la BCG, si lo hacemos, podemos desencadenar un proceso de tuberculosis generalizado. Entonces, en esos casos está contraindicado el uso de BCG. Lo mismo que si tenemos un paciente con un cáncer de vejiga que tenemos que aplicarle esta medicación y está pasando por un estado de inmunodepresión severa, tenemos que suspenderlo. Ahora, hay situaciones en las cuales, a pesar de que podemos administrar BCG, sabemos que el paciente no va a evolucionar bien, y en esos casos sugerimos extraer la totalidad de la vejiga, hacer cistectomía, en una persona que sea joven, alrededor de los 40, 50 años, o en tumores que son muy grandes, de más de 10 centímetros, o si son tumores múltiples y todos son tumores T1, o si hacemos una resección y resulta que en la segunda operación de RTU nos dice el patólogo que sigue habiendo tumores de alto grado o tumores T1, en esos casos hay que extirpar la vejiga. Si tenemos un paciente al cual estamos aplicando BCG y luego de su control en el lapso antes del año, entre los 3 o 6 meses, le hacemos su cistoscopía y vemos que volvió a hacer tumores, es decir, que el tratamiento no funcionó, a ese paciente hay que extirparle la vejiga, porque si seguimos intentando y nos empecinamos en seguir administrando BCG, ese paciente va a progresar y se va a volver metastásico. ¿Muy bien? Entonces, bajo esas circunstancias, hay que extirpar la vejiga a pesar de que sea tumor no músculo invasivo, es decir, abandonamos el tratamiento conservador. Otra situación es cuando también el paciente tiene invasión linfovascular, y eso nos lo informa el patólogo en su estudio. ¿Qué hacemos con los tumores que son músculo invasivos? Es decir, los tumores T2 y T3. T2 es aquel tumor que ya dejó el urotelio, abandonó incluso y perforó el tejido conectivo subepitelial como el T1, pero ya llegó a músculo. Ese es T2. Y cuando es T3, cuando atraviesa aparte del músculo la grasa perivesical. Entonces, para estos tumores, que pueden ser como estos que vemos acá, muy bien, estos tumores requieren de extirpación de la vejiga, es decir, no hay otra opción que sacar la vejiga por completo. Si es un varón, tendremos que sacar la vejiga, pero también la próstata y las vesículas seminales. Y si es una mujer que tiene cáncer de vejiga de este tipo, tenemos que sacar la vejiga, el útero, la pared anterior de la vagina, ovarios, trompas, todo eso tenemos que sacar si es una mujer. La sobrevida es de 80 a 90% a 5 años. ¿Muy bien? Y esta operación hay que hacerla en el transcurso de los 3 primeros meses después de haber hecho la RTU, 3 primeros meses después de que el patólogo nos diga que salió músculo comprometido en esa muestra que le enviamos de RTU. Porque si nos demoramos más de 3 meses, la posibilidad de metástasis, que puede ser 50%, sube a 80%. Si vamos a ofrecer tratamiento de cistectomía a estos pacientes, tenemos que darle quimioterapia, si el paciente es tributario o candidato a quimioterapia.
Y esa quimioterapia que damos antes de la operación se llama quimioterapia neoadyuvante. Implica dar gencitabina o cisplatino, o si no, metotrexate, vinblastina, adriamicina y cisplatino. Cualquiera de los dos esquemas. Y eso se debe administrar, esa quimioterapia se debe administrar en unas 3 o 4 sesiones, separadas 3 semanas, una de cada una, a lo máximo después de 2 meses de haber hecho la RTU. Y esto mejora la evolución del paciente, hace que tenga mayor sobrevida, porque elimina las micrometástasis y hace que el tumor probablemente sea menos agresivo para luego de la operación tengamos un mejor resultado. Y si por un A o B el paciente no se pudo someter a quimioterapia neoadyuvante, entonces nos queda la opción de darle la quimioterapia después de que operamos al paciente, es decir, después de la cistectomía radical. Y esto sobre todo si es que el patólogo nos dice que hay ganglios comprometidos o el tumor había estado avanzado más allá de la grasa perivesical. Ventajas, si damos la quimioterapia antes de la cirugía, que vamos a tolerarla mejor, que el tumor de vejiga sabemos que es quimiosensible, va a hacer que el tumor disminuya de tamaño, no afecte en nada la intervención quirúrgica, y más bien vamos a eliminar las micrometástasis que podemos tener en ese paciente, a pesar de que la tomografía no la vea. Pero tiene desventajas, que de repente vamos a ofrecerle quimioterapia a un 50% de pacientes que realmente no lo necesitan. Aparte que esta quimioterapia sí es sistémica, esta quimioterapia sí va a la vena, ¿no? Al sistema venoso, entonces esto sí da náuseas, vómitos, caída de cabello. La operación de cistectomía tiene una serie de complicaciones, de hecho es la cirugía más compleja en urología, no todos los urólogos hacemos cistectomía, muy bien, y la posibilidad de complicaciones llega hasta un 60%. Entonces pueden haber hilio, infecciones de heridas, septicemia, fístulas, obstrucción intestinal, y tardíamente pueden haber litiasis, estenosis de las anastomosis, pielonefritis, una serie de complicaciones como vamos a comentar ahora. Hay situaciones en las cuales el paciente, por más de que necesita, no es candidato a una cistectomía. Si tiene un trastorno hemorrágico, si ya tiene metástasis, no sirve de nada dar quimioterapia, o perdón, cistectomía. Y si es que tiene alguna comorbilidad cardíaca, respiratoria, que impida la intervención, bueno, nos vemos en la necesidad de tener que evitar la intervención, por más de que sea beneficiosa para el paciente. Entonces, cuando el paciente no se puede operar, ¿qué opción podemos ofrecerle? Terapia trimodal. ¿Qué significa terapia trimodal? Que primero hago la RTU, número 1, luego doy quimioterapia, número 2, y automáticamente administro radioterapia. Eso es terapia trimodal. RTU, quimio y radioterapia. Sobre todo es para pacientes que no quieren que se les saque la vejiga o que no se les puede extirpar la vejiga porque tienen problemas desde el punto de vista cardiovasculares, respiratorios. Y las condiciones ideales o los pacientes ideales para este tipo de terapia son aquellos pacientes que tienen tumores únicos, de preferencia que no pasan de los 5 centímetros y que no son, no tienen carcinoma in situ asociado. La sobrevida es similar, fíjense, si hacemos cistectomía a 5 años, es similar a hacer terapia trimodal en cuanto a sobrevida. Entonces, este es el esquema de cómo se administra la quimio-radioterapia dentro de lo que es la terapia trimodal, empezando primero con una resección transuretral máxima, total, de todos los tumores intravesicales. Pero a veces, dependiendo de la característica del tumor, son suficientes hacer una buena y completa RTU, bien profunda, incluso hasta grasa perivesical. Pero para eso el tumor tendría que ser único, no debería pasar de 3 centímetros, debería ser de un bajo grado de malignidad y no debería tener carcinoma in situ. Esa es una posibilidad. Frecuencia con la que se puede hacer 10 a 20% de todos los cánceres de vejiga. En ocasiones se puede hacer una cistectomía parcial. ¿Qué significa? De que no saco toda la vejiga, sino solamente saco el tumor que está dentro de la vejiga. Esto sí con corte o por vía laparoscópica. Pero para esto
El tumor tiene que ser también único, no pueden ser múltiples tumores, tiene que ser un tumor que no pase de 3 a 4 centímetros y tiene que estar en una parte de la vejiga que sea favorable, porque si está en el trígono es imposible que saque un tumor de allí. Tiene que ser a nivel del fondo de la vejiga o de la cúpula vesical o paredes anterolaterales en las cuales yo le puedo extraer el tumor con un margen de 2 centímetros y dejarle todavía la vejiga para que el paciente pueda ejercer normalmente su función de micción. Cuando al paciente no se le puede dar ninguna de estas opciones, de repente porque es un paciente postrado crónico con limitada expectativa de vida, se puede ofrecer radioterapia, pero paliativa, sobre todo para tumores solitarios que no pasen de los 5 centímetros. ¿Eh? Pero si tenemos que sacar la vejiga, que es lo ideal, ¿qué hacemos con la orina? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Entonces tenemos que hacer una derivación urinaria. Y hay dos tipos de derivación urinaria, como les voy a comentar ahora, continentes y no continentes. Pero la cistectomía tiene una etapa en la cual se extirpa la vejiga y una etapa en la cual se hace la reconstrucción, porque la orina tenemos que derivarla hacia algún lado. Entonces, ¿en qué consiste? Acá tenemos un paciente con la vejiga, paredes laterales ya liberadas. Este es el uraco del paciente. Acá hay un uréter, fíjense, y acá está el otro uréter, que ya están desinsertados de la vejiga. Luego, esto es un varón, porque acá está en este hilo, está atravesando por debajo la uretra, esto es la próstata, y la mano de cirujano está cubriendo la vejiga. ¿Bien? Para luego extirpar la pieza operatoria. Ustedes ven la próstata, las vesículas seminales están atrás, todo esto es la vejiga y este es el uraco. ¿Muy bien? Pero aparte de eso hay que hacer linfadenectomía. Fíjense, este es un uréter, este es el colon, muy bien, sigmoides, este es el ilion, y hay que limpiar toda la grasa fibroepitelial, eh, tanto la arteria ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca común y toda la fosa obturatriz. Entonces, acá podemos ver el uréter de un lado, pero vemos la vena y la arteria ilíacos que ya están limpios de la grasa eh, que la circunda, que es donde pueden contenerse ganglios. La derivación, pues, consiste en desviar el trayecto normal de la orina hacia otra área o hacia otra zona. Y para eso a veces hay que interponer algún tejido intestinal. El más frecuente es el conducto ileal, es decir, que se separa 20 centímetros cúbicos de ilion, se anastomosa los uréteres a un extremo y el otro extremo va a la piel como un ostoma para que salga orina en lugar de deposición, que es lo que vemos cuando se hace colostomía o ileostomía. Y la otra opción es extirpar o aislar medio metro de intestino, íleon por lo general, configurarlo de tal manera de que se cree un reservorio, una bolsa, como vamos a ver, se pegan los uréteres, se anastomosan los uréteres a esta unión que se llama unión urétero-ileal, porque es del ilion, y luego esta bolsa se anastomosa a la verdadera uretra del paciente para que el paciente tenga una neovejiga. Y se llama ortotópica porque está en el mismo lugar que ocupaba la vejiga anteriormente, que se acabó de extirpar. El conducto ileal, que es esta imagen y ya les expliqué, lo diseñó Bricker, que era un cirujano americano. Él no diseñó, la intervención, pero sí la hizo popular en 1950. Vamos a hacer un Bricker, intestinos, se aísla la circulación para que el segmento que se va a aislar tenga suficiente irrigación. Ahí estamos en ese proceso. Se apertura el ilion, se separó por completo, se hace la anastomosis, muy bien, y ya tenemos, una vez hecha la anastomosis, los 20 centímetros de ilion. Este segmento va a ir a la piel, este segmento se va a cerrar, este uréter se va a anastomosar acá, y este otro uréter se va a pasar por debajo y se va a anastomosar acá también, como lo vamos a ver. Entonces siempre se hace una limpieza del intestino, porque obviamente hay materia fecal, como lo vemos acá en la riñonera, y se anastomosan los uréteres bajo la técnica de Bricker, que es como ustedes ven. Hay otras modalidades, como esta que se llama Wallace, que se pegan los uréteres uno a otro, y luego todo ese plato se anastomosa al intestino. Bueno, acá estamos viendo nuestra asa ileal, un uréter que se está anastomosando al intestino, muy bien.
y luego se confecciona el asa a través de contraabertura, una incisión a unos 5 centímetros o más de la incisión mediana infraumbilical para ejecutar la intervención, como vemos acá, y siempre se le dejan tutores ureterales, catéteres ureterales para asegurar la hemostasia. Termina el paciente, como ustedes ven ahí, y va a usar siempre una bolsita para el resto de su vida, la cual va a ir cambiando cada 3 a 5 días. Mientras la orina se va colectando, la bolsita se va vaciando diariamente. Bien, control radiográfico. La otra opción es hacer una neovejiga, es decir, aislar ya no 20 centímetros, sino 50 centímetros, y se le da la configuración de una W, o si no de una J, como se ve acá, que se llama Studer, en base a Urs Studer, un urólogo suizo, y esta es Hauptmann, en base a el diseño que creó el doctor Richard Hauptmann, un alemán, ambos están vivos. Muy bien, les presento Hauptmann y su técnica, que es la que estamos viendo acá, aislar medio metro y darle la forma de una W, y este es Urs Studer, con su técnica de la chimenea o de darle la forma de una J al intestino, que es lo que vamos a ver a continuación. Se aísla el segmento intestinal, como vemos acá, medio metro, ahí está el medio metro, este es el asa intestinal que ya se anastomosó una con otra para que continúe el tránsito intestinal. Se le da la forma de una chimenea, como se ve ahí, se apertura por la línea media, como estamos viendo, se sutura bastante, se hace bastante sutura, hay que coser bastante, se le confecciona la bolsa, los uréteres ya se han anastomosado a esta bolsa, y esto vendría a ser la nueva, o el nuevo cuello neovesical, que es de intestino. Esta es la sonda Foley, perdón, esta es la sonda Foley, y esta es la uretra. Muy bien, se le hacen puntos para hacer la anastomosis, y finalmente queda el reservorio dentro de la pelvis, de esta forma, como ustedes pueden ver, y se hacen sus controles radiográficos. En este caso, el paciente micciona de manera normal, natural y espontánea. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Pasemos entonces a cáncer de vejiga, perdón, pasemos entonces a cáncer de testículo. Perdón.
Buenas tardes, ¿se me escuchan nuevamente? Ok, gracias por estar ahí. A ver, entonces comparto mi pantalla nuevamente para seguir con lo que es cáncer de testículo. ¿Bien? ¿Me avisan si ya se ve la pantalla? Sí, doctor. Ok, esperemos a que abra. A ver, denme un minuto, voy a salir, voy a conectarme a otra red de internet y vuelvo a entrar, ¿ya? Por favor.
Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ok, muchas gracias nuevamente por estar ahí. Entonces vamos a hablar ahora de cáncer de testículo. Muy bien. Así como a las damas se les aconseja que cada cierto periodo, que puede ser mensualmente, se examine la mama, a todo varón, sobre todo joven, entre los 16 a los 45 años, se le debe aconsejar examinarse los testículos, autoexaminarse los testículos en busca de alguna anormalidad que no haya existido previamente. Hablo de, por decirles, algún nódulo, algún bultito, algún aumento de volumen a nivel de uno u otro testículo. ¿Bien? Porque el cáncer testicular es la patología maligna más frecuente en gente joven. ¿En qué será? Entre los 16, 18 hasta los 45 años. Medio. Esta es la imagen de un testículo normal, cordón espermático, apéndice de Morgani, el mismo testículo en sí, epidídimo con su cabeza, el cuerpo y la cola. Muy bien, túbulos seminíferos del lado derecho, anatomía del testículo, que ya lo conocemos y vamos a pasar por alto. Todos los varones al momento de nacer deben tener los testículos en la bolsa escrotal, en cada lado. Si no hay testículos o testículo en la bolsa escrotal, a eso llamamos criptorquidia. Entonces, en una persona que nace, viene al mundo con sus dos testículos, uno en cada bolsa escrotal, la posibilidad de que pueda tener una neoplasia del testículo es un 30%, es un 3%, es un 3%. Sin embargo, si hay criptorquidia, es decir, si uno de los testículos no está al momento de nacer, y esto es más frecuente en prematuros, ¿no? En recién nacidos pretérmino, la posibilidad de criptorquidia sube al 30%. Y la criptorquidia es el principal factor de riesgo para cáncer de testículo. Ojo, la criptorquidia puede ser del lado derecho y el cáncer de testículo no necesariamente va a ser del lado derecho, es decir, del mismo lado de la criptorquidia. Es decir, el solo hecho de tener criptorquidia te favorece a que puedas tener cáncer de testículo, sea del mismo lado o del lado contrario. ¿Bien? Entonces, el cáncer de testículo es el tumor sólido más común en gente joven, pero al mismo tiempo es el tumor que tiene mayor chance o tasa de curación en la actualidad. Ustedes conocerán probablemente, si no les presento, a Lance Armstrong, que es 7 veces ganador del Tour de ciclismo, del Tour de Francia, o sin duda conocen a los que les gusta el fútbol a Arjen Robben, muy bien, o si no conocen a este joven de California que tiene familiares o antecedentes que vienen de México. Este cantante, así como los otros dos, son casos, historias reales de cáncer de testículo que han sido superados. Muy bien. El cáncer de testículo es más común entre los 18 y los 42 años. Representa 1 a 1,5% de todas las causas de cáncer en el varón. Van a haber variables incidencias dependiendo de la zona geográfica del planeta donde uno reside. Muy bien. Son más o menos 8,000 casos con 400 muertes, de acuerdo a estadísticas americanas de hace 3 años atrás. La mortalidad es de 0,63 por cada 100,000 habitantes y tiene una magnífica tasa de curación. Pero hay 3 picos de incidencia del cáncer de testículo, fundamentalmente en menores de 3 años, en los adolescentes y en personas de tercera edad. Pero lo más frecuente es en el tema que vamos a hablar ahora, que en gente joven, ¿no? De adolescencia y juventud temprana. 1 de cada 263 varones puede tener afección por cáncer de testículo. Por eso es importante el autoexamen. Fíjense que en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Dinamarca, Suiza, México, hay diferentes tasas e incidencias de cáncer testicular. Se ha visto que es más frecuente en gente blanca que en gente de raza morena, al contrario de lo que pasa con el cáncer de próstata.
Es más alta la incidencia en los europeos y puede haber cáncer de testículo en ambos testículos, sí, en el mismo momento, simultáneamente, o de repente afecta ahora el cáncer de testículo y meses o años después afecta el otro. Entonces puede ser sincrónico o metacrónico, pero la posibilidad de que eso ocurra es bastante baja, es 2 a 3% de todos los cánceres de testículo existentes. ¿Bien? Continuamos. No se conoce la causa, solamente factores de riesgo. La criptorquidia es un factor de riesgo. Mientras más alta es la criptorquidia, más riesgo de cáncer de testículo. Es decir, si una persona tiene criptorquidia intraabdominal, es más riesgo para cáncer de testículo que tiene el testículo en el canal inguinal. ¿Bien? Y a pesar, esto es importante que sepan, a pesar de que la persona que nace con criptorquidia se le opere, no le quitas el riesgo de que pueda tener cáncer de testículo. El riesgo lo va a seguir teniendo. Entonces, la pregunta sería, ¿y para qué lo operan? Para que se pueda explorar el testículo y para que ese testículo pueda desarrollarse desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista de fecundidad, es decir, la producción de espermatozoides en su momento, ¿no? Cuando ya alcanza la juventud o la adolescencia. Factores de riesgo, ya le comenté, la criptorquidia que eleva 40 veces más el riesgo de poder tener cáncer de testículo. Si alguien en la familia ha tenido un cáncer de testículo, sea el papá o sea el hermano, hay 1 a 2% más riesgo de poderlo tener. Si hay antecedentes familiares también. Si hay HIV es un factor de riesgo, síndrome de Down también. Muy bien, ¿cómo se manifiesta? Por un nódulo, un bulto, que por lo general en el 90% de los casos no duele. Es un aumento de consistencia, un aumento de tamaño del testículo, pero no duele. Raramente genera dolor. A veces un 30% de casos puede haber una sensación de pesadez, un discreto fastidio en el vientre inferior, pero no genera dolor. Como les digo, en un 10% de casos va a doler el testículo, pero lo usual es que no duela. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, van a haber síntomas que dependen de la propia enfermedad, así como de la enfermedad a distancia. Un tumor testicular, por lo general, no duele, ya le dije en el 90% de los casos, es un testículo aumentado de consistencia, fibroso, así como cuando ustedes se acordarán, tocaban el borrador que llevaban a la escuela, de esa consistencia, y no duele. Superficie irregular, en un 10% de casos se puede asociar a hidrocele, y en algunos casos puede haber tos, incluso expectoración con sangre, hemoptisis, dificultad respiratoria porque ya hay metástasis pulmonar, puede haber ginecomastia en un 5% de casos porque ya hay producción excesiva de gonadotrofina coriónica o dolor lumbar por las grandes masas retroperitoneales que pueden haber y que se las voy a enseñar. Dos imágenes, testículo izquierdo tumoral, testículo derecho tumoral. ¿Bien? Pero acuérdense que no hay flogosis, no hay aumento de temperatura, ¿ya? No hay calor, no hay solamente aumento de volumen y de consistencia, porque tampoco hay dolor. Entonces, cualquier área que sea dura, con estas características que le estoy comentando, debe considerarse un cáncer, sobre todo en gente joven, hasta que no se demuestre lo contrario. Hay que palpar siempre el cordón espermático para descartar que el tumor clínicamente no haya ascendido hasta esa altura. Palpar el abdomen para ver si es que no hay ninguna masa retroperitoneal, porque a veces son tan grandes las masas que se pueden ver, y más aún palpar en el abdomen. Hay que evaluar la zona supraclavicular. Muchas veces hay pacientes que recibimos jóvenes que vienen con biopsias de ganglios supraclaviculares que pensaron que era tuberculosis y resultó ser cáncer de testículo. Nadie se le ocurrió examinar el testículo a ese paciente. Radiografías de tórax es importante para ver, o el examen, perdón, de tórax para descartar que haya alguna afección pulmonar o ginecomastia. Cuando queremos hacer el diagnóstico de un cáncer de testículo, tenemos que, número 1, examinar el testículo. Muy bien, hacer una ecografía testicular que es 100% sensible para la detección de cáncer de testículo y pedir análisis sanguíneos que son marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, subunidad beta de HCG, la misma HCG que pedimos cuando queremos descartar que la pareja o cuando la señorita o la señora quiere descartar que está embarazada, la misma, pero esta prueba es
cuantitativa, no solo cualitativa. No es para saber si está embarazada o no está embarazada, no. Acá es la cuantitativa, que te dice qué cantidad hay. Y la subunidad, perdón, y la deshidrogenasa láctica. Esos son los 3 marcadores tumorales disponibles. Hace 2 años ya salió este marcador tumoral que se llama MIARNP3. Todavía no lo tenemos en el Perú, aún está en investigación su uso cotidiano en Estados Unidos y Europa, pero en los próximos años sin duda va a reemplazar a estos 3 marcadores que existen en la actualidad. Y aparte de marcadores, de ecografía y del examen propio al paciente, hay que pedirle estudios de extensión. Siempre tomografía tóraco-abdominopélvica, porque hay metástasis o bien al pulmón o bien al recto peritoneo, incluso al área pélvica. Solamente pediremos tomografía cerebral o resonancia cuando hayan sospecha de alguna metástasis cerebral, o resonancia, ya sea cerebral o de columna, cuando haya sospecha de metástasis a la columna. Los 3 marcadores tumorales, bien, con sus respectivas midas medias, la alfa-fetoproteína 5 a 7 días, la subunidad beta de la gonotrofina coriónica de 1 día a día y medio, y la deshidrogenasa láctica es sobre todo para ver volumen tumoral o masa tumoral que podría ser metastásica. ¿Ya? A mayor cantidad de deshidrogenasa láctica, se supone que a mayor masa tumoral. Esto es importante. Hay 2 tipos de tumores de testículo, seminomas y no seminomas. En eso se resume la patología. Pero el 15 a 20% nada más de los tumores seminomas o seminomatosos van a tener marcadores tumorales. Es decir, lo normal, lo común, lo cotidiano es que el paciente, si tiene un cáncer de testículo tipo seminoma, no tenga marcadores. Lo raro es que tenga, que es un 15 a 20% de casos. En cambio, los tumores no seminomatosos, ellos sí. Ellos siempre tienen marcadores tumorales, salvo un 15 a 20% de casos en los cuales no muestran marcadores tumorales, ¿ok? O sea, como contradictorio, pero característico. Importante la ecografía testicular, importante la tomografía. Fíjense, hay masas que son retroperitoneales, es decir, a nivel del hilio renal, muy bien, en esa zona es que aparecen las masas que a veces envuelven la aorta, envuelven la vena cava inferior, hasta el uréter. Importantísimo la ecografía porque tiene una sensibilidad para detectar tumores en el 100%, muy bien. Incluso detecta tumores hasta de 1 milímetro o 2 milímetros de diámetro. Por ejemplo, si tenemos una imagen testicular y vemos esta imagen que es hipoecogénica, eso es característico ecográficamente de un tumor llamado seminoma. En cambio, cuando hay imágenes irregulares, ¿no? Bueno, esto, si miran bien, da la impresión que fueron la cara de una persona que está mirando hacia el infinito, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad simplemente, pero cuando las imágenes son irregulares dentro del testículo, esos son características ecográficas de los no seminomas, ¿bien? Este es un testículo normal y este es un no seminoma. Fíjense, nódulos irregulares con áreas de calcificación. Ese es un no seminoma, ¿bien? Acá esta imagen bien bonita, definida, bordes regulares dentro del testículo. Esto es un seminoma, ¿bien? Seminoma. Este es parénquima llamado sal y pimienta, que es el aspecto normal ecográfico del testículo. ¿Se puede hacer resonancia? Por supuesto. Fíjese, un testículo normal izquierdo, un testículo derecho con un área de menor densidad, ¿no? Eso es característico de un tumor de testículo, pero la resonancia es costosa, no está disponible en todos los centros y demora. Una resonancia te demora tranquilamente como 45 minutos a 1 hora. En cambio, la ecografía te la hacen en 5 minutos y es mucho más barata y la encuentras en cualquier esquina. ¿Bien? Entonces, fíjese este testículo y dentro de este testículo hay una imagen hipoecogénica. Y si a esta imagen hipoecogénica yo le aplico Doppler, o el ecografista le aplica Doppler, ven cómo hay elevada concentración de vasos sanguíneos e irrigación intratumoral. Intratumoral se ve la irrigación. Entonces significa que por estar ricamente irrigado es un tumor.
Entonces, si tenemos una masa que se palpa en el testículo, clínicamente está dura esa masa y al paciente usualmente no le duele, y en la ecografía vemos que hay una imagen irregular, en este caso es hipoecogénica, y que tiene elevada vascularidad, eso es un cáncer de testículo 100% seguro. Pero no nos debemos quedar en ecografía, hay que hacer examen del cervical, palpar la zona supraclavicular, porque pueden haber ganglios en esa zona, tomografía de tórax, porque pueden haber múltiples metástasis, cerebral, solo si hay síntomas neurológicos o de focalización, e incluso resonancia, si es que hay sospecha de una metástasis a la columna. ¿Bien? ¿Cómo es que esto se presenta? Una vez de que las células, los gonocitos se transforman en malignos, van a generar un tumor que se llama carcinoma in situ o carcinoma intratubular. Estos, con el correr de los años, se van a volver infiltrantes y por vía linfática o incluso por vía hemática van a diseminarse. Cuando hablamos de diseminación linfática, es a los ganglios retroperitoneales, y en el caso del lado del testículo derecho, los ganglios van a estar al lado de la cava, por eso son paracavos, o entre la cava y la aorta, llamados intercavo aórticos. Si el tumor afectara al testículo izquierdo, los ganglios que se van a afectar son del lado izquierdo del retroperitoneo, es decir, la aorta, ganglios alrededor de la aorta o al lado de la aorta, y ganglios que pueden estar también, como en el lado derecho, entre la aorta y la cava, o sea, intercavo aórtico. Luego de llegar a esta área, si el tumor sigue avanzando, se va a los ganglios mediastinales y luego a los supraclaviculares. Nunca del testículo salta directo al supraclavicular. Primero salta a los retroperitoneales, a los mediastinales y a los supraclaviculares. Entonces, si tenemos a un paciente en el cual le palpamos ganglios supraclaviculares y sabemos pues que es un cáncer de testículo porque tiene el aumento de volumen del testículo, sea izquierdo, sea derecho, y vemos que en la ecografía hay una imagen característica de tumor testicular, y vemos que los marcadores tumorales estén o no elevados, el hecho de palpar ganglios supraclaviculares a mí me dice que ya los ganglios mediastinales y los ganglios retroperitoneales también están comprometidos. Anatomía tomográfica: colon transverso, riñón derecho, casi tercio medio, riñón izquierdo, tercio medio, uréter, psoas, cuerpo vertebral, aorta, vena cava inferior. El espacio paracavo es el que está entre la cava y el uréter. Espacio paraórtico, el que está entre aorta y uréter. Espacio intercavo aórtico entre aorta y cava. Entonces, en este espacio nunca debe haber nada. En este espacio intercavo aórtico tampoco debe haber nada, y sin embargo yo veo acá dos ganglios. Entonces eso significa de que el tumor ya comprometió esta área. No debe haber nada en el espacio paraórtico. Entonces, si yo veo lesiones o irregularidades que son compatibles con ganglios, entonces estoy hablando de que hay un tumor que sin duda debe ser del lado izquierdo, porque acá se está afectando el lado paraórtico y el intercavo aórtico. No está afectado el lado paracavo, entonces el tumor debe ser del lado izquierdo. ¿No bien? Igual acá, fíjense, otro paciente, tercio medio, riñón, tomografía con contraste, psoas, cuerpo vertebral, psoas, aorta, cava inferior, y fíjense esta tremenda masa que está entre lo que es el inicio de la pelvis renal, esto es la pelvis renal por si acaso, el inicio de lo que es la pelvis renal para desembocar en lo que es la unión urétero-vesical, y fíjense, tremenda masa paraaórtica, tumor que definitivamente es del lado izquierdo, con seguridad. Pero fíjense las masas qué grandes pueden ser, que a veces envuelven por completo la aorta, no te dejan ver dónde está la vena cava inferior, y tú al paciente le vas a palpar tremenda masa. Muy bien, igual acá, que es del lado derecho e izquierdo incluso. Muy bien, fíjense, como este es un proceso que puede tardar meses o a veces años y es por descuido, fíjense cómo la masa, que en este caso es paracava, muy bien, y también intercavo aórtica, fíjense, acá está la vena cava inferior, la aorta completamente envuelta por tumor, y fíjense cómo se elonga la arteria renal,
en este caso derecha. Muy bien. Hígado, algo de vesícula, estómago, vaso. Polo superior del riñón izquierdo. ¿Bien? Entonces, la diseminación puede ser no solo linfática, sino también puede ser hematógena. Entonces se va directamente saltando etapas al pulmón, al cerebro, al hígado, a veces se va a la piel, a veces se va al vaso. Entonces fíjense las lesiones múltiples metastásicas en el pulmón, en ambos parénquimas pulmonares, ustedes lo pueden ver acá como imagen en suelta de globos. Tomográficamente, fíjense estas masas tumorales a nivel cerebral también, lo cual lo pueden ver con tomografía o resonancia. Entonces, ¿cuál es la clasificación TNM de estos tumores una vez detectados y una vez estadiados? Puede ser un tumor llamado carcinoma in situ o neoplasia intratubular, que solamente afecta al túbulo seminífero, nada más. Puede ser un tumor T1 que está dentro del testículo, pero que ya no es tan microscópico que solamente abarca túbulos, sino que ya afecta al parénquima en sí, es decir, ya es palpable. Y puede incluso afectarse el epidídimo, incluso, no necesariamente, pero puede estar afectado el epidídimo, pero a la patología no hay invasión ni linfática ni vascular. Entonces, T1 afecta el parénquima testicular o el epidídimo, pero sin invasión linfático-vascular. T2, igual, afecta el testículo o el epidídimo, ¿no es cierto? ¿No? Pero ahí sí hay invasión linfático-vascular, ahí sí hay. Entonces, igual, pero afecta ya, tiene afección linfática o vascular. T3, que ya afecta el cordón espermático, o sea, al examinarlo, y al revisar el patólogo la pieza operatoria ya encuentra que el cordón espermático está afectado también por tumor. Y el T4 es cuando ya invade estructuras vecinas, es decir, el tumor ya se salió, incluso se puede ver a través de la pared escrotal el tumor como brota. ¿Muy bien? Con respecto al carcinoma in situ o neoplasia intratubular, esto se ve muy poco, en el 0.8% de casos, pero es un precursor de cáncer testicular. Muy bien. Y si a estos tumores no les damos tratamiento, van a desarrollar a cáncer evidente en el lapso de 5 años, un 50% de ellos. Entonces, ustedes de repente se van a preguntar, ¿y cómo es que me doy cuenta? Muchas veces a través de una ecografía que se hacen al escroto, porque hay molestias, hay dolor, hay fastidio, hay alguna incomodidad, y eso motiva que le hagan una ecografía y sale una imagen sospechosa. Se le hace una biopsia y resulta este informe anátomo-patológico. Pero no es que el dolor o el fastidio haya generado o haya sido generado por esta neoplasia intratubular, sino ha sido un hallazgo casual. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuáles son los estadios del cáncer de testículo? Son 3 estadios. El estadio 1, que solamente el tumor está en el testículo, y en la tomografía y en el resto de pruebas salen normales. El estadio 2, que el tumor está tanto en el testículo, pero que en la tomografía yo ya veo que hay compromiso retroperitoneal. Ese es estadio 2. Y si esos ganglios retroperitoneales, como lo que hemos visto en las imágenes de tomografía, son menos de 2 centímetros, será 2A. Si esas masas retroperitoneales están entre 2 a 5 centímetros, sería 2B. Y si esas masas son como las que le he mostrado, inmensas, que pasan los 5 centímetros, es un estadio 2C. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué pasa si este paciente, aparte de tener ganglios, tiene ya metástasis en órganos sólidos, intraabdominales o encima incluso del diafragma? Es decir, que tenga metástasis hepática, metástasis en vaso, que tenga metástasis en pulmón, en cerebro, eso ya se considera estadio 3. ¿Muy bien? Entonces, la etapa clínica, estadio 1, solamente en el testículo, estadio 2, obviamente hay tumor en el testículo y también hay lesiones tumorales de tipo ganglionar, ya sea paracabo o intercabo aórtico o paraórtico, a nivel de retroperitoneo, y estadio 3 cuando ya hay en pulmón, en cerebro, o en hígado, o en vaso, o sea, otros órganos intraabdominales. El 2A, repitiendo,
menos de 2 centímetros es la masa, el 2B entre 2 a 5 centímetros y el 2C es más de 3 centímetros la masa retroperitoneal. Muy bien. El estadio 3 ya tiene metástasis pulmonares, repitiendo, o hepáticas o en otros órganos. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar el testículo. ¿En qué consiste y cuál es su nombre? Orquiectomía. Pero esta orquiectomía tiene que ser inguinal. Jamás ante un cáncer de testículo vaya yo a hacer un corte en el escroto para sacar el testículo, porque lo que estoy haciendo es convertir el tumor en un T4, es decir, al extirpar el tumor a través del escroto, estoy diseminando el tumor en esta área. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se hace una incisión inguinal, la misma que hacemos para operar una hernia inguinal, idéntica. Entonces se apertura piel, celular subcutáneo, se llega al conducto inguinal, se corta el cordón espermático a nivel del anillo inguinal profundo, por eso que tiene que salir con todo y cordón, y el testículo se exprime desde la bolsa escrotal hacia la zona inguinal. Se sutura la aponeurosis del conducto, de la pared anterior del conducto inguinal. Se puede aprovechar en muchos casos, si el paciente lo desea, ponerse una prótesis testicular en el mismo momento, por este mismo sitio, se introduce a través del canal inguinal hasta la bolsa escrotal y se fija. Muy bien, ahí se está cerrando la aponeurosis con material de sutura que puede ser reabsorbible, tipo ácido poliglicólico, o se puede utilizar nylon o hasta seda, ¿no? Y finalmente los puntos en la piel, el paciente se va de alta. Se aprovecha a veces, y no es el caso, de dejarle su prótesis testicular. ¿Muy bien? Esto se manda al patólogo para que el patólogo lo analice y nos diga qué tipo de tumor es. Usualmente estos tumores son germinales, es decir, que derivan del túbulo seminífero y pueden ser seminomas y no seminomas. Hay tumores que son mixtos. ¿Qué significa? De que tienen componente seminoma y tienen componente no seminoma. ¿Muy bien? Pero la mayoría de los tumores de testículos son germinales. Raramente tenemos un tumor no germinal, es decir, un tumor que sea de células de Sertoli o un tumor que sea de células de Leydig, que son menos malignos aún, tienen más alta tasa de curación. O de repente linfomas del testículo, o tumores de repente mesenquimales, pero no son germinales, es decir, que no se originan de los túbulos seminíferos. Los tumores tipo seminomas se presentan, aquellos que no tienen marcadores tumorales por lo general, solamente en un 15-20% de casos, pueden ser clásico o típico y anaplásico. Y los tumores no seminomas o no seminomatosos, ellos por lo general sí tienen marcadores tumorales positivos. Solamente un 15% o 20% de los casos, excepcionalmente, no lo tienen, pero lo usual es que sí lo tengan. Pueden ser diferentes tipos: carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teratoma, tumor de saco vitelino. Los seminomas son los más frecuentes, 50% de los casos, su aspecto gris, bien delimitado, homogéneos. Estos son los tumores que a la ecografía se ven hipoecogénicos, regulares, homogéneos. 3 tipos: clásico, y eso te lo dice el patólogo; anaplásico, que es un poco más indiferenciado; y el espermatocítico. Pero hace 3 años, el espermatocítico ya lo sacaron de este grupo y lo han mandado acá, a los no germinales. ¿Bien? Entonces ya no es el espermatocítico un tipo de tumor seminoma o seminomatoso. Antes lo era. Este es el seminoma clásico o típico, que el crecimiento es lento. Muy bien. No suele dar marcadores tumorales, solamente en un 10 a 15% de los casos. Es la imagen que les digo, hipoecogénica, en cualquier parte del testículo, homogénea, bien delimitada. En cambio, los tumores mixtos, es decir, los no seminomas, son irregulares, mal definidos, con calcificaciones, con quistes, completamente heterogéneos. Entonces, estos tumores, una vez que están a nivel del testículo, donde se originan a base de diseminación de los linfáticos, van a progresar a los ilios renales, al retroperitoneo. ¿Y por qué? Acuérdense que el testículo, durante la etapa gestacional, su origen es a nivel del retroperitoneo. Muy bien, a nivel de la zona de los riñones en formación, del metanefros. Entonces, por eso es que la diseminación es linfática hacia esa zona, y a lo largo del desarrollo y de la evolución, durante la etapa
intrafetal, o sea, intrauterina, los testículos van descendiendo. Por eso que su irrigación, así como su inervación, dependen de esa zona, de la zona retroperitoneal. Entonces, de igual manera, en sentido inverso, el tumor va a desarrollarse y expandirse por vía linfática hacia los ganglios lumboaórticos, mediastinales, luego supraclaviculares, y puede hacerlo también por vía hematógena. Si es del lado derecho, ya les dije, intercavos aórticos o precavos. Si es del lado izquierdo, paraórticos o preaórticos o intercavo aórticos. ¿Muy bien? Ojo, diferenciación entre uno y otro. Los seminomas, por lo general, uno los diagnostica y el paciente en los estudios, en las pruebas de extensión, en la tomografía, salen normales. Es decir, los seminomas, por lo general, están localizados al momento de diagnosticarlo. ¿Se pueden diseminar por vía sanguínea? Sí, pero raramente, raramente. En cambio, más frecuentemente se diseminan por vía sanguínea los no seminomas. ¿Muy bien? En los seminomas, por lo general, no hay marcadores tumorales, salen normales, por lo general, solamente en un 15-20% de casos. En cambio, en los no seminomas, los marcadores suelen estar elevados, sobre todo alfa-fetoproteína y subunidad beta de la gonadotrofina corión. ¿Alguna diferenciación entre uno y otro? Más o menos se presentan en la misma frecuencia, pero los seminomas por lo general se presentan en personas cercanas a los 40 años. En cambio, los no seminomas, por lo general, no es un dogma, se presentan en gente más joven, 25, 30 años. ¿Bien? Esto ya les expliqué, 2-3 veces le he hecho el comentario. Los seminomas, hablemos solo de los seminomas, es la mitad de los casos de los tumores germinales entre los 25 a 45 años, o sea, en gente de más edad, pero jóvenes todavía. Diseminación linfática, los marcadores tumorales suelen ser negativos, solamente un 15-20% elevan marcadores. Los no seminomas, 45 a 50% de los casos, por lo general son múltiples tipos celulares, o puede ser teratomas con teratocarcinoma, carcinoma embrionario, o una mezcla de coriocarcinoma o teratoma maduro, o sea, suelen ser mixtos, tienen diferentes componentes. En cambio, el seminoma es solamente una estirpe, nada más. Bien, que puede ser a su vez o clásico o anaplásico, como le dije. Estos pacientes suelen ser más jóvenes, de 18 a 30 años. La diseminación, más que todo, es por sangre, en cambio, en los seminomas es por vía linfática. Y los marcadores tumorales, por lo general, son positivos. Fíjense, carcinoma embrionario, teratoma, coriocarcinoma, son tumores de tipo no seminoma, y el otro grupo es el seminoma. Muy bien, este es un carcinoma embrionario, características del carcinoma embrionario, que es uno de los más frecuentes. El coriocarcinoma se caracteriza por ser un tumor altamente hematógeno, y a pesar de que puedan tener tamaño pequeño, tienden a dar metástasis con mucha facilidad. Entonces, cuando encontramos pacientes con coriocarcinoma, por lo general estos pacientes ya son metastásicos, por lo general. ¿Ya? Por fortuna no son tan frecuentes, se ven en menos de 2% de todos los casos. Este es un coriocarcinoma. ¿Por qué se ve negro? Porque tiene alta tasa de mitosis y eso hace de que haya necrosis intratumoral. ¿Bien? Teratoma es otro tipo de tumor maligno de tipo no seminoma y se caracteriza porque tiene restos de las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, estos pacientes con este tipo de tumor a veces pueden sufrir transformación maligna, a pesar de que evolucionen de manera satisfactoria. Entonces, son de bastante consideración. Los teratomas se caracterizan porque muchas veces tienen quistes los teratomas, y a veces pueden encontrar hasta dientes o estructuras semejantes a los dientes, ¿no? O cartílago incluso, porque tiene derivado de las 3 capas embrionarias, ¿no? Tumores del saco vitelino que por lo general se presentan en niñitos, no son tan agresivos, muy bien, usualmente con la cirugía se soluciona el problema. Este es un algoritmo para el manejo del tumor de testículo, que primero se empieza por la orquiectomía, luego obviamente de haber hecho el examen clínico, la ecografía, los marcadores, la tomografía.
Y si es seminoma, el tratamiento que se puede ofrecer, y si es no seminoma, el tratamiento, que usualmente es a base de quimioterapia. Hablemos del tratamiento. El tratamiento del seminoma. Fíjense que se curan en el 100% de casos. 99-100% de casos de seminoma se curan. A estos pacientes, luego de operarlos y sacarles el testículo, si es estadio 1, es decir, si solamente hay compromiso del testículo y no hay tumor en el recto peritoneo, los puedo observar. Los puedo observar, siempre y cuando no haya factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Que sea joven, menos de 34 años, o que tenga invasión a la red de testis, o que el tumor sea más de 4 centímetros, o tenga invasión linfovascular. Estos tumores, si yo los observo, pueden recurrir, pueden rebrotar un 12 a 15% de casos a nivel del recto peritoneo. Pero su curación es muy buena. Si hubiera recurrencia, se les da tratamiento, quimioterapia y se soluciona. Otra opción es que si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, mejor les doy tratamiento profiláctico. Le doy radiación, 2000 centigrados en unas 10 sesiones en la zona retoperitoneal, o si no, le doy 2 sesiones de quimioterapia, si es que obviamente hay factores de riesgo, algunos de estos factores de riesgo que le comento. Si no hay estos factores de riesgo, lo puedo observar, simplemente le hago controles cada 2 meses. ¿Qué pasa si es estadio 2? Es decir, si ya hay tumor en la tomografía a nivel del recto peritoneo. Estos, a pesar de eso, se curan en el 98% de casos. Fíjense cómo Lance Armstrong, cómo Arjen Robin se han podido curar. Entonces, la curación es 98%. Si los ganglios en el recto peritoneo son menos de 2 centímetros, se le da radioterapia o quimioterapia, como en el estadio 1. Si tienen los ganglios de 2 centímetros para arriba o más de 5 centímetros, ya es exclusivamente quimioterapia. Y se le da quimioterapia con 3 cursos de bleomicina, etopósido y platino, o cisplatino. ¿Qué pasa si ya tiene metástasis en pulmón, en cerebro? Se le da bleomicina, etopósido y platino, 4 ciclos, 4 cursos, cada mes, separa uno de ellos. Curación, aún así se curan 8 o 9 de cada 10. ¿Bien? Acordémonos que los seminomas son sensibles a la radioterapia y a la quimioterapia, pero los no seminomas solamente responden a quimioterapia en base a cisplatino, como les voy a comentar. Este es un esquema para ver el manejo, el algoritmo de manejo, que es lo que les he mencionado a líneas atrás. ¿Cómo tratamos el no seminoma? Fíjense, el no seminoma se cura también en el 99% de casos. Si este no seminoma tiene factores de riesgo, le daré tratamiento, pero si no hay factores de riesgo, lo puedo observar. Observar significa controlarlos cada 2 meses, por 2 años. Luego cada 4 meses, por 1 año. Luego cada 6 meses, por otro año más, y luego anualmente. Ya les voy a explicar al final cómo es el seguimiento o cómo es el control. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el no seminoma? Que tenga invasión linfovascular o que tenga carcinoma embrionario como célula tumoral, que sea más del 50% de todo el tumor. O que el patólogo me diga que la tasa de crecimiento, de desarrollo en base a la mitosis sea más del 70%, o que el tumor tenga más de 4 centímetros. Esos son los principales factores de riesgo del no seminoma. Si el no seminoma no tiene estos factores, lo puedo observar, pero si los tiene, mejor hay que darle tratamiento complementario. Si yo a estos pacientes los observo, es decir, porque no tienen factores de riesgo, hay un 70% de posibilidad de curarlos solo sacándole el testículo y haciéndoles controles. Pero hay un 15 a 20% de casos de que pueden recurrir, rebrotar en el recto peritoneo. Por eso que si los observo, tengo que hacer controles seriados, ya les dije, cada 2 meses durante los 2 primeros años. Entonces, si hay factores de riesgo, ¿qué hago? Le extirpo los ganglios retroperitoneales o le doy quimioterapia. Más fácil es quimioterapia, 1 o 2 cursos, porque la cirugía es un poco más cruenta, muy bien, pero se le da a escoger al paciente. Entonces, si yo hago linfadenectomía retroperitoneal, porque el paciente tiene algunos de los factores de riesgo acá mencionados, entonces, si el patólogo me dice que en esos ganglios que he extirpado hay tumor viable, entonces le doy quimioterapia, 3 ciclos de bleomicina, etopósido y platino, o sea, Pero si le saqué los ganglios y me dice el patólogo, no hay ningún tumor, perfecto, el paciente está
prácticamente curado, pero igual lo tengo que seguir, controlar. La otra opción es darle quimioterapia, como les decía, 1 o 2 cursos de bleomicina, etoposide y platino. Aún así puede recurrir, pero menos veces, menos porcentaje, 1 a 5%. Cuando hablo de un tumor del lado derecho, que tengo que hacerle linfadenectomía rectoperitoneal, tengo que sacar todos estos ganglios y toda esta grasa que cubre la zona que estamos viendo acá, paracabo, precabo, intercabo aórtico, preaórtico y paraaórtico, toda esta zona, si el tumor es del lado derecho. Si el tumor es del lado izquierdo, es toda esta área, que yo tengo que dejar limpio de grasa, como vamos a ver ahora. ¿Qué hacemos con el tumor estadio 2? Es decir, el cual ya tiene ganglios visibles en la tomografía. Se curan 95-99% de los casos y 3 ciclos de bleomicina, etoposide y platino, o sea, BEP. Si es estadio 3, que ya tiene metástasis pulmonar, cerebral, hepática, se curan, pero en un 80-60% de los casos, cuando menos, y se le dan 4 cursos de BET o 4 cursos de BIP. ¿Qué cosa es BIP? Es bimblastina, ibimblastina, platino, isofosfamida. Este es el esquema del no seminoma desarrollado anteriormente en líneas arriba. Entonces, cuando estos pacientes tienen necesidad de quimioterapia por masas, se les va a ofrecer, en el caso del seminoma o no seminoma, el tratamiento con bleomicina, etoposide, platino, como les comenté. Pero a veces a lo largo de los meses o de los años, o inmediatamente después de la quimioterapia, aparecen en las tomografías de control masas residuales, posteriores al tratamiento con quimioterapia con BEP. Entonces, si es un seminoma y esa masa no pasa de 3 centímetros, yo simplemente lo controlo. Si pasa de 3 centímetros, le debo hacer una tomografía por emisión de positrones con colina. Muy bien. Y si esa tomografía dice que hay actividad tumoral, entonces a este paciente hay que hacerle cirugía. Pero si dice la PET que no hay actividad tumoral en esa masa de más de 3 centímetros, lo sigo observando. ¿Qué cosa se trata de entonces? De un tumor en base a necrosis, a fibrosis, producto del mismo tumor en sí, y de la disolución y producto de la quimioterapia. ¿Qué pasa si es un no seminoma? Y yo le di quimioterapia y siguen habiendo masas. Si hay una masa, basta que pase de 1 centímetro para ya ofrecerle tratamiento. Pero si el tumor es menos de 1 centímetro post quimioterapia en el no seminoma, lo puedo observar. Pero si pasa del centímetro, no lo puedo observar. ¿Por qué? Porque puedo tener teratoma y ya sabemos que estos se pueden transformar en malignos a futuro en un 40% de los casos. Puedo tener tumor viable en un 20% de casos y ya estamos hablando de 60% de posibilidad de neoplasia y solamente un 40% de posibilidad de que sea necrosis o fibrosis por la lisis tumoral. ¿Bien? Fíjense los tumores tan grandes como pueden ser, y lo vimos en la tomografía, fíjense cuando se hace una laparotomía exploratoria, tremendas masas retroperitoneales. Entonces, cuando se hace una linfadenectomía retroperitoneal, después de la quimioterapia, hay que sacar todo el tejido graso que está comprendido en esta imagen, en esta área circunscrita. Entonces se sacan todos los ganglios paraórticos, los paracabos, los intercabos aórticos y los paraórticos. Obviamente este debe haber sido un tumor del lado izquierdo. ¿Bien? De tal manera que dejemos la aorta limpia, el espacio intercabo aórtico limpio, la vena cava inferior completamente limpia, de tejido fibrograso, que es el que contiene al tejido linfático y probablemente también tumoral. ¿Muy bien? Este es un esquema de lo que les comenté, de las masas residuales, si son más de 3 centímetros en el seminoma o más de 1 centímetro en el seminoma, hay que proceder como les comenté. ¿Cómo vigilamos a estos pacientes? Después del tratamiento que le hemos ofrecido, marcadores tumorales, radiografía de tórax o tomografía, la cual se va a ir alternando con ecografía abdominopélvica cada 2 meses el primer año, cada 3 meses el segundo año, cada 4 meses el tercer año y semestralmente el cuarto y quinto año. Y de ahí en adelante una vez al año. Entonces esa es la manera como seguimos a los pacientes que tienen un tratamiento por cáncer de testículo
que le hayamos o no le hayamos dado quimioterapia, pero de todas maneras le operamos el testículo, le tenemos que seguir de esa manera. Eso era lo que les quería comentar. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctores, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté claro?